Le agradecemos a aquellos que nos siguen en nuestra página en Facebook cuando aparece Diálogo Pastoral en CDM Internacional. También queremos agradecer el Ministerio Sermoncristiano.tv porque miércoles tras miércoles esta señal y la redistribuyen en sus diferentes plataformas digitales, ya sea en YouTube, Roku, Instagram y ahora también hasta en Spotify, para bendecir a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas a lo largo y a lo ancho de este mundo. Así que, amados hermanos, contamos con un equipo en el cuadro telefónico de hermanos y hermanas listos para recibir su llamada telefónica con esa petición, porque al finalizar el programa nuestros pastores invitados van a estar orando por esas peticiones. Así que siéntase en la libertad de llamarnos al 787-898-5410, 787-898-5120. Gloria sea al Señor. Amados hermanos, en este día estoy bien contento porque tenemos aquí unos pastores de una trayectoria ministerial de gran valor para la Iglesia de Dios aquí en Puerto Rico, pero también en el campo misionero. Con nosotros se encuentran desde los pastores de la Iglesia de Dios Mission Board, Tabernáculo del Consolador, en Forest Hill, Bayamón, el pastor Denis Santana de Jesús y la pastora Iliana Díaz Rivera. Pastores, Dios les bendiga y bienvenidos. Amén, gracias. Amén. Saluden ahí a los hermanos televidentes, amén. La iglesia, la familia. Amén, Dios les bendiga a todos. Nos sentimos un honor para estar con nosotros, con el hermano Orlando. Así que queremos bendecir y así pues podamos hablar de las experiencias que tenemos en el área ministerial. Amén. Pastora. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan, los que nos están viendo en esta hermosa mañana del Señor. Es un privilegio para nosotros estar aquí con ustedes, así que nos vamos a gozar de este diálogo en esta mañana. Amén, gloria sea al Señor. Así que vamos a estar hablando acerca del tema el pastor y las misiones. Gloria sea al Señor. Y para ello nos basamos en el libro de Hechos, capítulo 12, capítulo 13 de Hechos, versículo 2. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén. Pastores, wow. Este pasaje bíblico, ahí se ve que no es que ellos sintieron de parte del Señor hacer la obra misionera, sino que fue el mismo Espíritu Santo que le dio esa directriz: apartarme a Saulo y apartarme a Bernabé para la obra que los he llamado. Es interesante ver porque en el transcurso del libro de Hechos vemos cómo había momentos que el apóstol Pablo quería hacer una obra misionera o visitar un campo misionero y el Espíritu Santo le decía, no, para allá tú no vas. Pero en este caso queremos hablar porque ustedes son pastores, ya están respondiendo al llamado de Dios para pastorear la grey del Señor. Pero la cosa se intensificó al llamarlo al campo misionero. Misiones. Pastor Denis, ¿cómo fue esta experiencia al comienzo? ¿Cuándo fue la primera vez que usted responde al viaje misionero? Bueno, cuando yo me convertí, el Señor me habló de que yo iba a viajar a diferentes lugares del mundo. Yo era un muchacho joven, soltero, y Dios me llamó tanto como a la obra misiones, también a la obra pastoral. Mi comienzo, yo me trasladé a Estados Unidos, estuve en Detroit, y de Detroit entonces viajé para lo que era para México. En México estuve 3 años, estuve en Guatemala 1 año, en Honduras, estuve ministrando la palabra del Señor en esas áreas, con muchas experiencias. Pastor, pero no era entonces un viaje misionero, fue que te quedaste como misionero allí. Exacto. Por 3 años en México, luego te trasladas siguiendo a Guatemala. Entonces. Wow. 1 año en Guatemala. ¿Y cómo fue? ¿A qué edad fue esto? Alrededor de los 20 años. 20 años.
más o menos. ¿Y cómo fue este evento de conocer a esta pastora, esta futura pastora? ¿Cómo fue ese evento? Pues cuando estuve yo en México, se me abrieron las puertas a estudiar en el West Coast Christian College en California, en Los Ángeles, en Fresno, California. Y de ahí esa universidad pues la tuvieron que cerrar por unas situaciones, pues tuve solamente un año y estaba buscando dónde ir a estudiar y vi que estaba el colegio bíblico de nosotros, de la Iglesia de Dios, en San José, y de ahí me traslado a Puerto Rico. Y aquí en Puerto Rico, pues en las misiones y los trabajos de los distritos, pues la conocí a ella. Wow, hoy día el Colegio Bíblico Pentecostal es la Universidad Teológica del Caribe, mejor conocida como la UTC. Y es lindo ver porque tras que respondiste al llamado misionero primeramente, has ido a Estados Unidos, sales de Puerto Rico a Estados Unidos, diferentes partes, Centroamérica, y entonces comienzas a estudiar, a tomar los cursos, pero cuando llega este momento, pastora, que se casan ustedes, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Tú sentías también una inclinación por las misiones o fue que algo que nació en ti? Por lo menos ya yo sabía que él era ministro de la Iglesia de Dios. Ya yo sabía a lo que me iba a tener, ¿sabes? Porque yo podía decidir, pues no, porque es ministro, yo ahí no me voy a meter, no, ya, pues Dios ya había ministrado mi vida, que iba a trabajar en la obra, y simplemente pues nos sometimos a la voluntad del Señor. Wow. Hermano Basilio Rivera, que fue nuestro pastor, pues nos casó, hizo una ceremonia espectacular ministerial. Luego de ahí pues fuimos testigos del ascenso del pastor Denny dentro del concilio y hasta que nos llamaron al ministerio pastoral. Pero algo interesante del ministerio pastoral, por lo menos de mi parte, que al principio, yo no sé si alguna dama se va a identificar conmigo, yo estaba media reacia al pastorado específicamente, y porque yo amaba mi iglesia, me gustaba estar en mi congregación, adorar con mis hermanos, pero al verme fuera de mi iglesia se me hizo bien difícil. Y Dios tuvo que trabajar esa área de mi vida y no tuve más remedio que dejarme en las manos del Señor. Y ahí fue que Dios empezó a trabajar conmigo, me fue ayudando en el ministerio y me fui a estudiar la palabra y me puse mano a mano con el pastor, a ayudarle en todo. Así que esa fue mi trayectoria y lo he visto como un crecimiento espiritual porque cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, pues mira, Dios mueve todo a favor de uno. Simplemente hay que dejarse llevar por lo que Dios quiere para nosotros, entregarse a eso. Qué lindo es escuchar esto porque no es tan solamente el llamado de un ministro, es el llamado de un matrimonio, es el llamado de toda una familia, porque aún en su casa, gloria a Dios, hoy día tenemos misioneras que están sirviendo en diferentes partes del mundo. Cuéntenos, ¿cómo su familia entera, pastor, vio esto de la obra misionera? Porque también al ser pastores tenían que ir y desprenderse. La pastora lo menciona de esa manera. El primer desprendimiento fue, tú sabes, de la iglesia a la cual ella creció y eso, para ir incursionar como a veces llaman en algunas iglesias a la esposa del pastor, la llaman la misionera, pero entonces ese dolor, ese sufrimiento, gracias pastora por compartirlo, porque muchos no hablan de eso, pero es un desprendimiento que en las manos del alfarero, que es Dios por excelencia, moldea, y a veces creíamos que íbamos a servir para una sola cosa y nos hace multifacéticos para diferentes áreas. Pastor, ¿cómo fue esa área en el área con sus hijos? Ellos, por lo menos nosotros cuando comenzamos a pastorear, bueno, nosotros nos hicimos novios en una asamblea en San Antonio de la Iglesia de Dios. Eso fue de Dios, en San Antonio, Texas, Dios confirmó ahí. Y después de ahí, porque yo tenía mi último viaje a México,
Después de México yo me trasladé a San Antonio porque ya entonces me estaba esperando, y de ahí estábamos con Pastor Basilio y su esposa. Estábamos en el caminando por el área, se desaparecieron y era para que me declarara ella. Tanto. Así que de ahí pues Dios la inquieta a y unirse al ministerio, juntamente pues los niños que nosotros empezamos a tener, primero la mayor y después la gemela. Nosotros viajamos primero en el pastorado que teníamos en Aguas Buenas, de Naguabo con las nenas pequeñas hasta Aguas Buenas. Tuvimos ahí esa trayectoria en cada culto de la semana, porque no era un solo día, con las nenas, entonces arrancar desde Naguabo hasta Aguas Buenas. Y ese reto, pastora, con los muchachos, la escuela, este campo misionero que había que forjar, también ministrarle en el vehículo mientras iban de Naguabo a Aguas Buenas para la iglesia. ¿Cómo fue esa experiencia con las chicas? Cuando son pequeños, dice el dicho que el problema pequeño problema. Es pequeño, sí. Pero cuando son pequeñas es más fácil de manejarla, porque en ese sentido, cuando estábamos en Aguas Buenas, la gemela tenía 3 años y la mayor tenía 5 años. El reto era pues tener todo listo, pero aunque yo trabajaba secularmente, mi esposo también, pues lo pudimos manejar bastante bien, pero el reto fue en la iglesia. Al tener esas niñas tan pequeñas, como niños pequeños, pues se están correteando por la iglesia, pero fuimos tan bendecidos con las hermanas de la iglesia que ellas nos ayudaron. Ellas nos dijeron: pastores, no se preocupen por las niñas, que nosotros nos vamos a hacer cargo de ellas. Y eso fue algo que nos ayudó muchísimo, porque mientras nosotros estábamos ministrando en la congregación, las hermanas se encargaron de ellas en la parte de atrás y le daban sus dulcecitos, las entretenían en lo que nosotros estábamos trabajando en la iglesia. Wow. Y ahora, hoy día, una de sus hijas está en las Fuerzas Armadas. Díganos más, pastor. Sí, ella se encuentra en Hawái, en el Navy, y ella pues siempre también tiene algo especial. Ella es una líder. Dicho sea de paso, está creciendo en el área del Navy, ejerciendo como líder. Wow. Así que ha sido una bendición, ¿sabe? Yo sé que Dios tiene cosas especiales con ella. Sí, ella pues se ha integrado a los cambios, porque nosotros hemos pastoreado varias iglesias, igual que las gemelas. Andrea y Adriana se han integrado a las áreas, y ellas también trabajan en la obra del Señor. Así que Dios ha bendecido por lo menos nuestra familia, por lo menos han estado en sentir de lo que es la obra de Dios y la obra pastoral. Y lo felicito porque es algo que ustedes le han inculcado desde pequeña, que no es tan solamente la palabra de Dios, es el servicio a Dios, el amor por la obra de Dios, que ahora eso lo llevan, como decimos acá, en su ADN. La niña está sirviendo, le decimos la niña, pero ya es una adulta. Es como, y tenemos esto en común, mi hija menor está en el Navy, mi hijo mayor está en el Army, y eso nace en ellos, el servicio, la vocación. Pero entonces, no tan solamente ustedes, pastora, le han transmitido esto a sus hijas, sino que la iglesia se volvió en una parte de su familia, colaborándolo para ayudar a la familia pastoral, pero también en el área de las misiones. Ustedes han inculcado a cada congregación que han ido el deber, la responsabilidad por las misiones, porque hay pastores que dicen: no, Dios me llamó al pastorado, exacto, me voy a quedar aquí nada más. No, pero es que el pastorado va de la mano con la obra misionera. Cuéntenos al respecto cómo fue su experiencia de iglesia en iglesia para presentarle la necesidad de ir al campo misionero. Por lo menos estamos conscientes de la gran comisión. Amén. Y una iglesia que no apoya las misiones va a desaparecer. Y nosotros pues damos mucho énfasis a las misiones, ya sea que participen de un viaje misionero o que aporten a las misiones o que oren por las misiones. Para nosotros es bien importante. De hecho, cuando nosotros estábamos pastoreando en Aguas Buenas, yo fui al campo misionero, teniendo a mis nenas pequeñas.
nos fuimos en esa aventura del Señor para las misiones y los hermanos se involucraron tanto, que oraron tanto por nosotros y tuvimos una victoria grande en esa vez que fuimos a Panamá, específicamente en la cual tuvimos un periodo de peligro y Dios tocó, lo que es el Espíritu Santo, que Dios toca a hermanos de la iglesia, y en una que nosotros estamos en esa situación de peligro allá, una hermana en Agua Buena sintió del Señor orar intensamente por nosotros, porque el Espíritu le puso esa inquietud en su corazón. Y de hecho, cuando nosotros llegamos a Puerto Rico, que contamos esa experiencia, ella dijo: gloria a Dios que Dios nos iluminó y nos puso a orar por ustedes intensamente por esa situación que estábamos pasando. Y mis nenas también, yo pude hablar con ella. Y fue difícil porque cuando tú tienes niños pequeños, despegarte de ellos por tanto tiempo, pues fueron 17 días que estuvimos fuera. Y en una de esas que no pude hablar con ella porque la señal no era buena, cuando logro la comunicación que me dice: mamá, ahí se cortó la llamada, eso para mí fue devastador, no poder hablar con mis hijas en ese momento, pero... ¿sabes? Siento la emoción porque fue un tiempo difícil que yo necesitaba escuchar a mis hijas, pero luego de eso el Señor rápido me enfocó nuevamente en el trabajo que estábamos haciendo y nos involucramos tanto que eso pasó a un segundo plano, que aunque estaba ahí presente ese momento, pero no me podía desenfocar de lo que Dios nos había llamado a hacer, la obra del Señor. Simplemente cuando llegamos a la capital, allí pudimos comunicarnos y reírnos de lo que pasó, pero son experiencias que Dios nos da. Y yo sé que las nenas, luego de eso, yo le he dicho a mis nenas: mira, es que el Señor es primero en todos nuestros asuntos. Si yo saco al Señor de la importancia que tiene el Señor en mi vida, pues lo demás no tiene sentido. Y yo creo que eso ellas lo han adaptado también, y ya entienden que Dios es primero en todas las cosas y luego lo demás va a caer en su sitio. Amén, amén. Estamos hablando con nuestros pastores de la Iglesia de Dios Mission Board, Tabernáculo del Consolador, en Forest Hills, Bayamón, Puerto Rico, allí en la calle Comerío. Gloria sea al Señor. El pastor Denis Santana de Jesús y la pastora Iliana Díaz Rivera, acerca del tema el pastor y las misiones. Amados hermanos, vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos en breve para que usted conozca un poquito más acerca de esta obra misionera que ha sido realizada y que al día de hoy sigue en pie para la gloria y la honra del Señor. No se retire, regresamos en breve con Diálogo Pastoral. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos, y gracias por su fiel sintonía. Les recordamos que si se perdió algún segmento de este subprograma Diálogo Pastoral, esta noche en el horario de 10 a 11 de la noche se retransmite Diálogo Pastoral, y por supuesto por CDM Internacional, pero también para aquellos hermanos que están en las diferentes redes sociales y plataformas digitales, nos pueden conseguir también a la hora más conveniente para ustedes. Estamos con el pastor Denis Santana de Jesús e Iliana Díaz Rivera de la Iglesia de Dios Mission Board, Tabernáculo del Consolador, en Forest Hills, Bayamón, Puerto Rico, hablando acerca del tema el pastorado y las misiones, el pastor y las misiones, basándonos en Hechos capítulo 13, versículo 2, y le invitamos, amados hermanos, tenemos un equipo de hermanos y hermanas allí en el cuadro telefónico listos para recibir su llamada. Al finalizar este programa, nuestros pastores van a estar orando por esas peticiones, así que siéntase en libertad, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla: 787-898-5120 y 787-898-5410. Le voy a pedir a nuestro señor director, si puede, mientras estemos dialogando, presentar las imágenes de los diferentes viajes misioneros que han realizado nuestros pastores. Pero, Pastor Denis,
escuchando a la pastora Iliana hablar acerca de ese reto de desprendimiento con las niñas, las hijas, en esta serie de viajes misioneros, muchos no entienden que también ustedes eran profesionales de carrera, tenían su trabajo secular, más eran pastores y estaban haciendo viajes misioneros que en ocasiones en el trabajo no le van a dar una semana, 2 semanas para que hagan un viaje misionero. Ustedes tomaban de sus vacaciones para adentrarse al viaje misionero, sacrificando también así tiempo con las niñas, porque ya el Espíritu Santo, así como dirigía a Pablo y a Bernabé, lo estaba dirigiendo a ustedes para este tiempo, y eso ha mantenido a la familia fortalecida. ¿Cómo ha sido ese reto, pastor, en esas diferentes etapas? Cuando nosotros miramos lo que es el llamado, es importante que cuando Dios llama, Dios respalda. Amén. Y Dios nos ha respaldado por lo menos en todas las áreas. Es como yo digo, es como la gente se iba para Nueva York y luego que estaba en Nueva York, pues entonces retornaban a Puerto Rico, decían Borinquen en pura flama, aquí me muero de frío, me voy para mi bollo porque esto no es lo mío. Pues a veces hay gente que piensa los ministerios que las cosas son como ellos creen, pero el llamado, cuando Dios nos llama, pues nos respalda. Hay sacrificio, tenemos que tomar decisiones, y las decisiones que hemos tomado han sido en el pos de hacer la voluntad del Señor, y tanto en el llamado. Y esta etapa, porque entonces diferentes culturas, hay diferentes dialectos, uno tiene que mirar, porque a veces un gesto de uno puede ser ofensivo. ¿Cómo ha sido esa experiencia en estos diferentes campos misioneros? Cuando Dios me llamó, comencé en Los Ángeles, California, y ahí estuve con una familia de Puerto Rico, puertorriqueños. Y ya al otro día ya me tenían contacto con unos hermanos en México que eran mexicanos para entrar por Tecate, México, en la frontera de México. Y ya por la noche entramos a la frontera de México pensando que iba a estar un mes. Estuve un mes preparando el ambiente, las palabras, la cultura, las comidas, los taquitos, los frijolitos, el chilito y todo eso. Y de ahí seguía adentrándome más y más a las áreas de México. Y cuando vine a ver, tenía la agenda llena. Y realmente que fue una experiencia grande. Eso sí, pues yo estaba solo, pues yo estaba soltero, viajaba a diferentes sitios por la guagua, había peligro, a veces le querían quitar la vida a uno, pero Dios me respaldó, porque yo siempre pensaba de que si Dios me llamó, Dios me iba a respaldar, y eso es lo que aconteció. Te moviste entonces dirigido por el Espíritu Santo, no fue bajo emociones como algunos dicen, ay, yo siento ser pastor, y el día que no lo sienta, uno no siente ser padre, uno es padre en las buenas, en las malas, cuando está saludable, se levanta uno cargado, cansado, pero tiene que echar a una familia hacia adelante y sigue siendo padre. Pero pastora, mientras estábamos hablando fuera de cámara, todas se han abierto varias congregaciones, y junto con otros pastores de testimonio, pastores misioneros también, como Delio, Román, ustedes han incursionado en campos blancos, en territorio nuevo, para plantar iglesias. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ha sido una experiencia excelente, tremenda en el espíritu, porque yo le doy gracias al Señor por Delio y por Flor, que son los que inculcaron este deseo por las misiones. Y una vez ellos salen de la iglesia de Jagua, donde yo soy miembro, pues ellos dicen, ¿quién se va a hacer cargo de este ministerio? Wow. Entonces ahí, pues el hermano Ángel Díaz, que es primo hermano mío, pues siente en su corazón, de parte del Señor, de continuar esa obra. Y viajando para allá, en el último viaje misionero, que fue en el 2015, fuimos a esa área de Ensenada, en Bocas del Toro, y allí... Boca del Toro, Panamá. Panamá. Allí en esa área, pues allí sintieron en su corazón de abrir una obra en ese lugar, porque el asunto de los viajes misioneros es que se convierte gente, pero después, ¿dónde los llevamos? Para que se sigan congregando. Exactamente. Pues se quedó esa inquietud. Pues decidieron abrir una obra allí. Luego de ese viaje en verano, fueron como 10 hermanos en octubre y abrieron el primer templo en Ensenada.
Lo construyeron allí en Mangles, le dieron un cantito de terreno y ahí construyeron ese templo. Wow. Con un grupo como de 10 hermanos que se reunieron allí. Y allí fue creciendo la obra y el hermano Ángel Díaz iba 2 veces en el año supervisando, yendo allá, y cómo va esto, cómo va lo otro, hasta que decidieron abrir otro campo en el otro extremo de ese lugar, que allí, que aunque hay acceso por tierra, pero no hay acceso, no sé si me entiendes, en el sentido que no hay carretera, pues Hay tienen que que abrir hacerlo, camino. hay que abrir camino, entonces tienen que hacerlo por mar, desde Boca del Toro salir a ese lugar. Y allí se abrió otra obra, después fueron a otro lugar y abrieron otra. En total hay 4 obras abiertas en esa región de Boca del Toro, que la Iglesia de Dios Evangelio Completo en Panamá pues abrió el nuevo distrito de Boca del Toro. Amén. Gracias a esa gestión. Y felicitamos a nuestros hermanos de la Iglesia de Dios Evangelio Completo. Aquí en Puerto Rico se conoce como la Iglesia de Dios Mission Board, pero allá en Panamá, Centroamérica, es Iglesia de Dios Evangelio Completo. Gloria sea al Señor. Y que se ha crecido la Iglesia de Dios. Para los hermanos televidentes que no conozcan, la Iglesia de Dios está en más de 194 países alrededor de todo el mundo, aproximadamente unos 9 millones de miembros, gloria sea al Señor. Pero me gustó algo, como decía nuestra pastora Iliana, es que habían tramos, y si nuestro señor director puede ayudarnos ahí a presentar las fotos, cada vez que empezó la obra misionera era abrir una obra. Ahí podemos ver fotos de hermanos, gloria sea al Señor, congregándose. No son estructuras como la ven en Puerto Rico, cumpliendo con los códigos de ARPE ni nada de eso. Ahí ven el pastor Denis allá por México, gloria sea al Señor. Pero el púlpito era un dron y ahí ven la obra como comienza. Eso fue en Guatemala, gloria sea el Señor. Y lo que llama la atención, esa es en México, también, en Sonora, México. Y lo que me llama la atención fue que esta iglesia la abren y se incorpora a la organización dentro de ese territorio de la Iglesia de Dios, porque le quieren dar ese seguimiento. Es como el apóstol Pablo decía: ok, te dejé en Creta para que corrigieras esto, te dejé en Éfeso con este propósito. Pablo era pastor de pastores, dejaba pastores, a Timoteo, a Tito, a varios miembros de su equipo de trabajo para pastorear la iglesia. Lo que ustedes están haciendo, tras que pastorean aquí, van allá, ayudan a otros pastores a abrir nuevas obras, capacitan los líderes, pero dejan esa iglesia establecida debidamente con el cumplimiento de las normas de ese país, en Panamá, en este caso que estamos hablando, y es algo que se ve el crecimiento, pero no que se le corta ese cordón umbilical y se deja. No se corta, porque ahora mismo allí está instalado el obispo Félix Palacio, de la Iglesia de Dios. Está viviendo allí mismo en Ensenada y sale y supervisa las obras allí. De hecho, el obispo administrador de Panamá reconoció a los hermanos que están trabajando y como pastores del área y ministros también, porque ellos están haciendo un trabajo encomiable. Ellos están yendo a las comunidades, ellos están evangelizando, ellos están haciendo todo lo que se tiene que hacer para que la iglesia pueda crecer en esa región. Y el obispo de Panamá estudió en la Universidad Teológica Rolando Rengifo. Exacto. Sí, le mandamos saludos. Estudiamos juntos allí en el Colegio Bíblico Pentecostal. Es producto de la UTC, que está allí en Panamá actualmente como obispo, administrador de todo el territorio en Panamá. Le enviamos saludos. Y qué lindo, porque son líderes que han sido marcados por la obra misionera, que aunque han logrado grandes puestos, no se olvida de las raíces y de la gran comisión. Hoy en día, nuestro obispo Denis
Santana de Jesús es miembro del cuerpo de consejeros también nacional de la Iglesia de Dios, el cual fue ahí representando al ministerio junto con nuestro obispo administrativo de la Iglesia de Dios aquí en Puerto Rico, el doctor Ildefonso Caraballo Sánchez, que le enviamos saludos. Me gustó algo, y Denis, te pregunto porque la pastora Iliana mencionaba que había en ocasiones que abrir caminos. Sí, hay caminos, pero pues no son caminos transitables. Había momentos, y me pasó a mí cuando fui al campo misionero, la gente se creía que nosotros nos quedábamos en la capital, en un terreno. No, esto era montaña adentro. Había momentos en que todo el equipaje había que cargarlo a mano, caminar en fango, abrir camino, pero hubo estos tramos que un ratito a pie, otro en barco, en yola, subiendo río arriba para alcanzar este grupo de hermanos con hambre y sed de Dios. ¿Cómo fue esa experiencia? Abriendo brecha, yo tuve la experiencia de estar en Sinaloa. En Sinaloa, México, es un área donde está ahí mucha la droga, una situación bien fuerte. Y en esa área estuvimos ministrando donde estaban diciendo, viene un hermano de Puerto Rico, y había una señora que estaban prendiendo vela para que yo me muriera o me enfermara. Los brujos. Entonces, había la dueña de una comarca, que ella tenía una comarca, un rancho bien grande, y ella pues tenía una situación de que por la noche el esposo que había fallecido aparecía, le jalaba, la mordía, y yo, oyéndola que estaba en campaña, que estábamos ministrando, pues me pidió que fuera para allá, y cuando fuimos y hablamos con ella allí pues recibió a Cristo, y el testimonio después mandó otra vez para que fuera a la hacienda, y dio testimonio de que había dormido como una niña. Wow. Y Dios hizo una obra. Abrir brecha es ir a los lugares que a veces uno menos piensa, que la gente quizás dice, wow, pero no, uno no va para un hotel, uno no va para quedarse en una área en confort, sino que va a brecha donde hay lugares que pasa peligro, las áreas donde se duerme, las áreas donde ellos cuando iban a Panamá también habían carpas que llevaban y se iban a áreas de terreno árido, peligroso, donde habían serpientes, todas esas cosas que a veces uno lo hace por el amor a Dios, porque uno ama a Dios. Cuando estás en el campo misionero, ¿qué edad tenías? ¿20 años por ahí? ¿Cerca de los 90 por ahí? ¿89? 81, 85, más o menos por ahí, sí. Ok, te quité años ahí, un montón. Pero esa experiencia te ha ido fortaleciendo, enriqueciendo. Exacto. Para el pastorado también. Al contrario, no es una carga, sino es que amplía tu conocimiento. Un complemento, gracias. Porque sí, con la experiencia, con los estudios, con las vivencias pastorales, no tan solamente forjaste una familia de profesionales, un matrimonio sólido, también han dejado marca en las diferentes iglesias. Exacto. ¿Cómo ha sido esa experiencia después de esos traslados pastorales? Nosotros, en la Aguabuena, nosotros inculcamos la importancia de lo que es la obra misionera. Tenemos unos hermanos que trabajaron en la República Dominicana, que es Carlos y Omaira. Nosotros hemos ido a la República Dominicana, hemos llevado comida, hemos llevado juguetes, y ellos se quedaron ahí pastoreando en lo que es la República Dominicana. Wow. Tenemos en la misma iglesia nosotros, Tabernáculo del Consolador, el hermano Fausto, que él está ministrando en la República Dominicana, tiene obra en esa área, y la importancia siempre, la obra misionera, de que los hermanos pues aporten, ayuden, y que también viajen a la obra misionera. Yo los felicito porque sin lugar a duda lo que están haciendo es encomiable. Ahora ya pues finalizada esta etapa de su carrera profesional, ambos ya están de lleno en el pastorado, pero han dejado un legado hermosísimo, porque entonces no están solamente con sus hijas, con los niños, con la congregación que han pastoreado y que están pastoreando actualmente, pero también en el campo misionero. ¿Cómo es esa experiencia que ustedes sienten cuando vuelven al campo misionero? ¿Cómo se siente ese recibimiento de parte de los hermanos, pastora? Es que eso es una emoción.
Ir a las misiones es algo especial del Señor. Y yo siempre les recomiendo a los hermanos, vayan, tengan la experiencia, aunque sea un viaje misionero, que cuando usted regrese no va a ser el mismo. Amén. Porque entonces uno va a apreciar más lo que hacen los misioneros. No misiones de decir, no, que fui a tal sitio y allí comí serpiente. No es eso. No es eso, porque a veces desalentamos que vayamos a las misiones, sino lo que tú puedes hacer, el grito de vida que tú puedes aportar para que esas vidas puedan recibir a Cristo. Y es bueno que nosotros vayamos a esas misiones. Ahora mismo nosotros estamos en Tabernáculo del Consolador. El año pasado nos hicimos cargo de las misiones y siempre invitábamos ministerios que estaban activos en las misiones para aportar y ayudarle a ellos. Que aunque yo no pude viajar ese año con unos deseos de ir, pero no pude hacerlo. Pero yo espero ya pronto volver nuevamente. Ahora mismo vamos para Panamá, pero vamos más cortito porque es una convención, pero para que él conozca las misiones de Panamá. Para luego, ya que estamos felizmente retirados, podamos ir junto a las misiones, porque ya una de mis hijas fue conmigo uno de los años también, y ya ella sabe cómo son las misiones. Estoy tratando de convencer a la otra, que ella no está muy convencida, pero trabaja con ella para que ella vea cómo es que nosotros amamos estar allí, lo disfrutamos tanto, y a veces ponemos tantas excusas de que no me siento así, me siento más. Mira, cuando Dios te llama, Dios te va a respaldar tanto que el dolor que tú tenías yo no lo vas a sentir, porque todos vamos a sentir el mismo dolor porque estamos cansados, caminamos, hacemos esto, hacemos lo otro, y eso pasa. Y aparte de que Dios le muestra a uno, en una de mis experiencias misioneras, yo tuve un sueño de que yo veía una embarcación y había gente en esa embarcación, y yo le decía a la gente que estaba allí, porque no podía identificar que era hermano, qué mal está este tiempo, esto está moviéndose, hay mucho oleaje, esto está bien malo, y la gente estaba tranquila, y uno de ellos me dijo, no te preocupes, que el capitán sabe lo que está haciendo, vamos a llegar a puerto seguro, porque él sabe lo que está haciendo. ¿Y qué pasa? Que ahí mismo, cuando íbamos a salir de un área para dirigirnos a Ensenada nuevamente, que era por mar, el mar estaba bien picado, hermano Orlando. Y cuando y mi preocupación llegó cuando uno de los capitanes decía, aquí usted no se puede sentar, cuando lleguemos a esta ola hay que brincar porque si no nos vamos a encajar en el arrecife y ahí se va a quedar el bote. Santo. Y ahí entró mi preocupación. Pero una vez pasamos esa etapa, que estaban las olas, que solamente cuando subía veía la costa, vino a mi mente ese sueño. Santo. Y yo, Señor, gracias por traerme a la mente ese sueño. Wow. Cuando esa persona me dio en ese sueño, tranquila que el capitán sabe lo que hace. Santo. Y ahí se me quitó toda preocupación. Navegamos, tiraron en la orilla, bájense de aquí rápido porque vamos a recoger el otro. Pero yo vi la mano de Dios en ese asunto. Gracias, Señor. Porque obviamente hay ocasiones que podemos perder la vida, pero hay otras ocasiones que Dios nos guarda. Pero no podemos tener miedo de ir. Gracias. Simplemente actuar en la voluntad de Dios. Qué bueno que nuestro público televidente haya escuchado eso, porque a veces, es verdad, hay personas que testifican y a veces desalientan Correcto. a otros. Que si tienes que comer cerebro de mono, serpiente. Yo digo, mira, yo no tengo que comer nada de eso. Yo vivo pan y agua, no hay problema. Yo me llevo una libra de pan y la rindo. Pero lo importante está responder al llamado misionero, hacer la obra del Señor, responder al llamado del Espíritu Santo. Y qué lindo escuchar este testimonio de nuestros pastores Denis Santana de Jesús y la pastora Iliana Díaz Rivera de la Iglesia de Dios Mission Board, Tabernáculo del Consolador, allí en Forest Hill, Bayamón. Pastores, si alguien desea asistir a su iglesia, ir o conectarse con ustedes, ¿cómo y qué días tienen cultos? Pues tenemos martes, jueves y domingo. Los martes tenemos estudio bíblico. No escuela bíblica, la escuela bíblica la tenemos el domingo también, pero tenemos estudios de diferentes temas. Los miércoles tenemos ensayo, tenemos cita divina, que es a las 10 de la mañana, tenemos retiro. Wow. Así que de 10 a 12 del mediodía. Los jueves tenemos los cultos de diferentes sociedades.
Y los domingos tenemos escuela bíblica a las 9:30 y a las 10:30 el culto mayor. Amén. Pastor, si hay alguna hermano que se quiera comunicar con ustedes para aportar en esta obra misionera que hace ustedes como pastores y la iglesia, ¿a dónde se deben de comunicar? Al 787-473-1319. Amén, gloria sea al Señor. Sí. Y unas palabras finales para nuestros pastores. Pues queremos hacerle a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Y están presentes, que nosotros pues nos retiramos del Departamento de Educación, ella pues maestra, yo maestro vocacional, y hace poco fue que yo me retiré del Departamento de Educación, pues para hacer la obra del Señor. Ella pues también se retiró y estamos felices para la obra del Señor. Felizmente retirados. Felizmente retirados. Pero activos en la obra del Señor. Activos en la obra del Señor. Miren, nos han llegado aquí las peticiones de los hermanos. No nos da tiempo para mencionarla, pero tenemos de España, de Nueva York, Massachusetts, Michigan, nuestro hermano Orlando Calderín, aquí en San Juan. Todas y cada una de estas, amados hermanos, una vez que nuestros pastores oran por ella, gloria sea al Señor, sube al tercer piso del Ministerio Cristo Viene, porque la gran familia del Ministerio Cristo Viene y la Cadena de Milagros todas las mañanas presentan todas estas peticiones en oración para que Dios se continúe glorificando en cada una de ellas. Así que le agradecemos sus llamadas y gloria sea al Señor, y le voy a pedir a nuestros pastores que nos dirigen en oración por esto. Amén. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento presentamos estas peticiones y cada uno de nuestros hermanos que han puesto, Padre mío, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en ellos. Obra, Padre mío, que en salud, obra en fortaleza, obra en consuelo, obra, Padre mío, de manera maravillosa, Señor, las necesidades de cada uno de ellos. Bendice a los que están, Padre mío, presentes, Padre mío, Señor, televisivos, bendícele, Señor, con tu mano de poder, derrama tu presencia, Señor, consuela, fortalece, manifiesta tu presencia en salud para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros nos presentamos y lo dejamos en tus santas manos, confiando que tú haces grandes maravillas y grandes prodigios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lo dejamos en tus manos, Señor, que están hechas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastores. Gloria sea al Señor. Miren, amados hermanos, este tema del pastor y las misiones es tremendo. Mientras escuchaba a los pastores testificar, es así, nos unimos a las palabras de nuestros pastores, Denis e Iliana. Si tienen la oportunidad, dése ese viaje misionero, no va a regresar igual. Uno recuerda su niñez de dormir con mosquiteros, de dormir en pisos de tierra, ver el fogón, la letrina, pero me chocó en aquel momento cuando fuimos al campo misionero y fuimos con todos estos juguetes, medicamentos, y no éramos todavía pastores, estábamos en la juventud de Aguadilla, y cuando empiezan a bajar de los montes todos estos niños, lloviendo, sus trajecitos blancos, pero los zapatos en las manos, y para que no se ensuciaran, porque después se iban a lavar, para que en aquella iglesia que el piso estaba en tierra, ponerse sus zapatitos. Y yo preguntaba, ven acá, ¿y por qué vienen tanto? No, vienen a ver los predicadores que vienen. ¿De dónde vienen? De Puerto Rico. Y yo, ¿de Puerto Rico? Ah, ¿hay otros más aquí? No, son ustedes. Y yo decía, wow, como que uno no... porque uno va a servir, y esta gente tiene tanta fe en Dios, no en nosotros, porque escuchándolo a ustedes estaban respondiendo al llamado de Dios. Nunca escuché de ustedes decir, Dios me usó en esto, Dios me usó en... No, ustedes respondieron al llamado y Dios manifestó su gloria y respaldó ese viaje misionero con esa obra, con las vidas y las iglesias. En vez de estar haciendo monumentos y todo esto, el monumento más hermoso es que hoy día hay congregaciones, hay hermanos que se están congregando allí, gracias al trabajo de ustedes. Ese testimonio de esa mujer que su esposo había fallecido y ella estaba siendo atormentada, el testificar eso, uno se siente alegre, porque uno dice, en verdad,
como decía nuestro hermano Gilla, a Dios sea la gloria, toda la gloria, la honra es a Dios, pero uno se siente útil porque sirvió como un instrumento, como un siervo para la obra del Señor. Y ahí entiendo ese cierre de Pablo que decía, estoy agradecido por ser considerado útil al ministerio, pastora. Y pastor, lo más importante es que Dios nos va a usar conforme a nuestra capacidad. Wow. Yo no me puedo sentir ni más ni menos. Amén. De acuerdo a mi capacidad, Dios me va a usar en ese viaje misionero. Y de hecho, si usted no puede ir al viaje misionero, aporte Amén. a las misiones. Sí, a veces no, que no quiero, no, aporte a las misiones. O hágase cargo de un misionero que esté en algún lugar establecido y mándale su ofrendita, porque eso ellos lo valoran mucho. Porque tú sabes lo que es que el pastor pues tenía esos dos hermanos allá en la República Dominicana, y el pastor, como sabía de experiencia propia que él estaba solo en México, quizás nadie lo llamaba, pues él le daba su llamadita de vez en cuando. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están haciendo esto? Y ellos agradecían esa llamada del pastor. Wow. Y él se lo confesaron una vez, le dijeron, mire pastor, usted fue el único que nos llamó en este momento tan difícil. Y es importante que nosotros hagamos eso. Así que gracias a todos esos pastores, gracias por su servicio, su vocación, pero también por responder al llamado ministerial. Y gracias a todos esos pastores y pastoras que también siguen el llamado misionero. Gracias por su sacrificio, su vocación y su entrega. De parte nuestra, aquí en Diálogo Pastoral, le damos las más encarecidas gracias a todos y cada uno de ustedes. Recuerden, amados hermanos, el próximo miércoles, con el favor de Dios, nos veremos aquí, pero busca una iglesia donde les prediquen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busca una iglesia que les predique de que Cristo salva, sana, bautiza con Espíritu Santo y fuego, y viene pronto por su iglesia. De parte nuestra, Dios les bendiga. Nos veremos la próxima vez, si el Señor lo permite. Bendiciones.